Autónoma de Nuevo León, agradece su honorable presencia y les da la más cordial bienvenida a su cátedra Fray Servando Teresa de Mier. Deseo expresar un especial agradecimiento al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Santos Guzmán López, y al secretario académico, el doctor Jaime Castillo Elizondo, cuyo respaldo constante ha hecho posible la continuidad de esta cátedra. De igual forma, damos una cordial bienvenida a la maestra Reina Hernández, subdirectora de posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A la maestra Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo, coordinadora académica y de investigación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en representación de la maestra Ludivina Cantú, a quien agradecemos por su amable disposición y las facilidades brindadas al Centro de Estudios Parlamentarios para la realización de esta cátedra en sus instalaciones. También en el presidium, antes de eso, agradecemos también la presencia del maestro e historiador Abel Moreno, quien es también un importante colaborador del Centro de Estudios Parlamentarios. En el presidium agradecemos la presencia del maestro Eduardo Guardado Vázquez, coordinador de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y del maestro Marco Andrés Miller Espinosa, coordinador de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras. La cátedra Fray Servando Teresa de Mier hoy cumple 18 años de existencia dentro de centros parlamentarios. Es por lo que en el marco de nuestro 20 aniversario, el Centro de Estudios Parlamentarios da la bienvenida a nuestro ponente magistral y director, el maestro Abraham Nuncio Limón, director nuevamente del Centro de Estudios Parlamentarios. Como les mencionaba, la cátedra de Fray Servando Teresa de Mier cumple 18 años de existencia ininterrumpida. Casi en el 2020 se interrumpe debido a la tragedia que fue la pandemia, pero gracias a la tecnología se logró realizar a través de Microsoft Teams y nos integramos en el Centro de Estudios Parlamentarios a lo que viene siendo el trabajo digital. A lo largo de casi 2 décadas, ha sido testigo de paso de múltiples generaciones de estudiantes, investigadores y docentes que han encontrado en ella un foro para compartir ideas, revisar la historia y proyectar el futuro político y jurídico de nuestro país. Su permanencia demuestra que el legado intelectual y político de Servando Teresa de Mier sigue siendo vigente, especialmente por su pensamiento crítico, su defensa de la libertad y su compromiso con la independencia intelectual del pensamiento mexicano. La continuidad de esta cátedra confirma el compromiso institucional del Centro de Estudios Parlamentarios y de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la preservación y actualización de las ideas que en la academia seguirán contribuyendo al enriquecimiento filosófico y político de México. Más que un ejercicio conmemorativo, la cátedra representa una tradición académica viva, donde el diálogo entre las generaciones mantiene vigente el espíritu inconforme y visionario de Fray Servando. Cada edición ha servido para revisar nuevos desafíos desde una perspectiva histórica y filosófica, lo que convierte esta cátedra en uno de los proyectos académicos más duraderos y significativos del Centro de Estudios Parlamentarios. Ahora, para dar inicio a la cátedra Fray Servando Teresa de Mier, cedemos el micrófono a nuestro ponente magistral, el maestro Abraham Nuncio Limón. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha bien hasta atrás? Pues gracias a todos por su asistencia. Desde luego, les doy las gracias a mis colegas muy queridos que no los invitamos aquí nada más para poblar el presidio, sino precisamente por esa razón, una relación de amistad y de reconocimiento académico. Miren, querría yo pedirles a quienes así lo deseen que me acompañen consultando en su celular, en internet, algunas cuestiones que pueda yo ir mencionando y que acaso requieran de precisión y ampliación y que por lo menos a ustedes les quede eso, digamos, de esta oportunidad en la que nos acompañan. En principio quisiera yo
pues no justificar, sino simplemente dar las razones por las cuales nosotros iniciamos dentro del Centro de Estudios Parlamentarios, y como ya se dijo, cumple 20 años de haber iniciado sus labores, la cátedra Fray Servando Teresa de Mier. En primer lugar, pues es una razón de justicia histórica. Y por la otra, pues es una razón de especificidad histórica que tiene que ver con la universidad. Primero, es probable que no haya otro personaje más estudiado en términos de precursor ideológico de la independencia que Fray Servando Teresa, ni en el país ni en el extranjero. En el extranjero ha sido abordado su trabajo, su vida, por muy diferentes investigadores de la Universidad de Oxford, por ejemplo. La Sorbona destacó a 7 investigadores nada más para analizar su libro, La Revolución de Independencia de la Nueva España, Historia de la Revolución de Nueva España, perdón. Una obra que él fue escribiendo mientras se hallaba en Europa, finalmente la va terminando en Cádiz y le pone punto final en Londres. Y ahí es en donde se edita esta importante obra de 1813. Entonces él es no solo precursor de la independencia como ideólogo, sino que es el primer mexicano que escribe una historia sobre la revolución de la independencia. Es la única revolución que en realidad hemos tenido, porque fue un cambio drástico de monarquía a república y, digamos, de unos gobernantes ajenos, los españoles, a unos gobernantes propios. Entonces, este libro hace de Fray Servando también el primer escritor que publica un libro en nosotros. El primero. Por esa razón es que nosotros hemos querido recuperar su nombre, su vida y su obra como parte de las actividades del Centro de Estudios Parlamentarios, porque nos parece un acto de absoluta justicia. Por otro lado, ustedes saben que el primer rector que nosotros tuvimos elegido por el Consejo Universitario fue el licenciado Héctor González. No precisamente don Pedro de Alba, porque él era un funcionario de la Secretaría de Educación Pública que vino solo a organizar los trabajos preparatorios de la fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1933, pero lo hacía en calidad, digamos, de rector. Sin embargo, no fue el primer rector rigurosamente hablando. El primer rector fue el licenciado Héctor González, ¿no?, que fue nombrado por naturalmente el Consejo Universitario. Entonces, cuando tiene lugar el acto ceremonial en que se funda la Universidad Autónoma, la Universidad de Nuevo León, que todavía no era autónoma, él lee, fíjense, lee un ensayo que nosotros vamos a tener la oportunidad de regalar a ustedes, no tenemos más ejemplares que 10, de ese ensayo, de ese discurso que pronuncia el licenciado Héctor González, publicado por El Porvenir. No sabíamos dónde pudiera haber estado, lo recuperamos del Porvenir, del periódico El Porvenir, lo publicamos en un librito. Entonces ese librito lo vamos a arreglar para que por lo menos sean 10 ejemplares los que ustedes puedan tener de ese elogio que él hace del Padre Mier. El Padre Mier, hasta más o menos, quizá más allá de adelante de mediados del siglo XX, era considerado el regiomontano universal. Después este título se le pasó al
escritor Alfonso Reyes. Pero precisamente de ahí la importancia de este personaje, que lo abordó localmente, por ejemplo, el doctor Gonzalitos, ¿no? José Euterio González, y así otros en la localidad, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. A nivel internacional se ha escrito incluso una novela, El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas, un cubano que escribe esta novela en una prosa verdaderamente fantástica, maravillosa, una prosa de destellos cervantinos que verdaderamente vale la pena leer. Entonces, estas fueron las razones por las cuales nosotros propusimos la fundación de la cátedra Fray Servando Teresa de Mier, para que deje de ser solamente el nombre de una calle, no entre nosotros. Ahora, ¿quién era Fray Servando? En términos generales, él perteneció como sacerdote a la orden de los predicadores. Yo decía, la orden de los predicadores dentro de la orden de los dominicos, ¿no? Pero ese es un dato que no se recoge prácticamente en ninguna biografía. Hubo como antecedentes de la orden de los dominicos personajes verdaderamente muy importantes en la historia, no solo de nuestro país, sino de Occidente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Jerónimo Savonarola, el antecedente de Lutero, que realmente puso las bases de la Reforma Protestante, ¿no? Pero llegó a ser un líder tan importante que se convirtió en el líder político de Florencia, al grado de que los papas realmente le temían por su enorme ascendencia en la población. E incluso el papa Alejandro Borgia lo mandó quemar vivo, porque era un oponente político real muy importante, pero no solamente real, espiritual. Luego tenemos personajes como Antonio Montesinos. Resulta que una orden que se asienta entre lo que es hoy República Dominicana, precisamente, pues advierte las crueldades de que son objeto los indios indígenas por parte de los españoles. Y entonces él hace un sermón en el cual están presentes pues, las autoridades virreinales, ¿no? Y las autoridades eclesiásticas. Y ahí señala que los españoles dan tal maltrato a los indígenas por quitarles el oro, dice él. Vosotros los matáis por quitarles el oro. O sea, es una denuncia verdaderamente impresionante para la época. Y si alguien va a República Dominicana verá un gran monumento, 15 metros de alto, de un fraile en actitud de hacer llegar su voz de estás. Ese fraile fue Montesino, y el gobierno de México le obsequió al gobierno de la República Dominicana ese gran monumento. Pero tenemos a otro dominico muy relevante, el gran filósofo Francisco Vitoria, un español que se hace eco de las demandas de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas también era dominico y
Bartolomé de las Casas realizó 14 viajes, ustedes pueden imaginar, 14 viajes en las condiciones en que se hacían los viajes por carabela en aquella época, duraba meses el viaje. Hace 14 viajes para tratar de convencer a la corona, entonces en manos de Carlos V, ¿no?, de que había que cambiar las condiciones de actitud de los españoles hacia los indios. Era prácticamente de esclavitud. Y ahí esto lo cambiaron pues por el nombre de encomiendas, que de alguna manera atenuó la esclavitud, pero no la desapareció del todo, ¿no? Se fueron llamadas las nuevas leyes de 1540. Muy importante ese episodio, por eso lo menciono, porque aquí va implícito, digamos, que un primer antecedente del combate en contra de las condiciones en que los españoles, los conquistadores, quienes ostentaban el dominio político y económico en las colonias de Nueva España, y que luego se convertirá aquella oposición pues en una oposición real una vez que prendan los fermentos de la independencia, ¿no? Siglos después. Finalmente, pues, está preservando que prologa un libro de un obispo francés que se llamó Henri Gregoire, con el cual luego va a entrar en relación con él. Muy interesante ese hombre, y él prologa el libro que escribe acerca de Fray Bartolomé de las Casas, ese clérigo, ¿no? Así que tenemos todos esos antecedentes que no pudieron haberle sido ajenos a Fray Servando, que era un hombre pues, con un pensamiento universal, considérese por universal por lo menos en términos de Occidente, ¿no? Era un hombre de pensamiento universal, un hombre ilustrado, un hombre culto, como se va a ver en su prosa siempre azorada y restallante. Y que por principio se lo ve, por ejemplo, defendiendo a los trabajadores tabacaleros que vivía alrededor de unos 30 años. En Ciudad de México, cuando se van a una huelga, inmediatamente se hace sospechoso ante el virreinato, y el virrey Revillagigedo envía vigilancia a que los mantengan vigilados por mientras, por pronto, pero no deja de ser amonestado, ¿no? O sea, ya sabemos que andas tú de alborotador, como normalmente se tilda a quienes levantan una bandera o defienden una causa, como Trump acaba de llamar alborotadora a Greta Thunberg, ¿no?, una de las capitanas de la flotilla que fue a entregar víveres en términos de ayuda humanitaria a los casetíes, ¿no? Entonces, este episodio normalmente se lo minimiza, o sea, como que no hay un gran estudio acerca de cómo fue que él decidió, en su condición de clérigo, que además aspiraba a los más altos grados sacerdotales, ¿no?, o por lo menos a los más altos grados dentro de lo que eran aquellos que tenían que ver con la teología. Y de hecho, él se gradúa como doctor en divinidades
¿no? Por la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, esto para un personaje de esa naturaleza como que no le va bien arriesgar la posibilidad de alcanzar esos grados, pues apoyando la huelga de los obreros. Y sin embargo, ahí estuvo preservado. Entonces, ese tipo de cuestiones normalmente se omiten en bibliografía, no se las analiza adecuadamente, pero yo digo que forman parte de su pensamiento y de su experiencia biográfica, ¿no? Con este motivo, de cualquier manera, él va ascendiendo en su carrera teológica, se recibe como fruto en estos términos. Como él pertenece precisamente a la orden de predicadores, pues él resulta un gran orador. Y como lo veremos más tarde, pues un gran orador parlamentario de primera, ¿no? Esto lo acompañará toda su vida. Entonces, él es invitado en 1811 a pronunciar un sermón apologético sobre la figura de Hernán Cortés. Y al año siguiente se lo vuelve a invitar, por lo bueno que es en la oratoria, a pronunciar un sermón sobre la Virgen de Guadalupe. Y aquí es en donde se inicia todo un episodio que marca su vida para siempre, porque él introduce una serie de pensamientos que el mundo Horman, uno de sus biógrafos más notables, señala que el análisis pues, es muy aceptable, pero no así sus conclusiones, porque él señala que Juan Diego no se le apareció la Virgen de la Guadalupe en la tilma, ¿no? Entonces causa un gran escándalo, porque él decía que se le había aparecido a Santo Tomás, apóstol, o sea, uno de los apóstoles de Jesús, que había venido mucho tiempo antes, había predicado que se había convertido aquí en un líder espiritual y que de hecho ese líder espiritual no se convirtió en nada menos que Quetzalcóatl. No, bueno, pues esto francamente sí le saca el tapete a Fray Servando, porque ese sermón lo pronuncia frente a las autoridades eclesiales y el virreinato. Entonces, el arzobispo Alonso Núñez de Haro pues, le impone un castigo brutal, porque primero se le prohíbe que él pueda pronunciar ningún sermón, que pueda confesar a nadie, pero además se lo despoja de sus grados teológicos. No solamente eso, sino que se lo manda preso a España, se lo destierra, pues. Entonces, allá se inicia este episodio de escapatorias fantásticas que lo hace un personaje de Alexandre Dumas, ¿no? El autor del Conde de Montecristo, porque de una cárcel a otra se la vive escapando. En total se registran alrededor casi como de una decena de escapatorias de Fray Servando, de que los carceleros le temían no tanto por otra cosa, sino porque los convencía, lograba convencerlos y se pelaba. Así que esta fue, digamos, en términos generales, fue en términos generales uno de los hitos de la estancia de Fray Servando en Europa. Entonces ahí está preso primero en Cádiz, luego en Cantabria,
Burgos, en Sevilla, ¿no? Cualquier parte estuvo preso. Pero bueno, él se las arreglaba para que nada más estando fuera de prisión, inmediatamente él asumía su carácter de personalidad en la iglesia. Él llegó a presentarse, ¿no?, como un prelado del Papa cuando estuvo en Italia, porque de España se escapa hacia Francia, luego va hacia Italia y luego se anda presentando como un prelado del Papa, que no lo era. Muchos de sus críticos dicen, no, pues es que era un mentiroso, un inventor, un usurpador. Pues a ver, alguien que es perseguido, que es encarcelado, que está huyendo de la justicia injusta, como él tenía la convicción de que así era, bueno, uno puede ver que realmente era eso, era un perseguido injustamente. Entonces, pues tenía que inventar muchas cosas. Se inventaban nombres y se inventaba, investiduras, lo que no le correspondía también. Puedo decir que él era más tarde obispo de Filadelfia. Todo este tipo de cuestiones se le reprochan. Yo diría, pero ¿cómo hace alguien que anda de huida, ¿no?, para poder sobrevivir primero y para poder cumplir con una misión histórica que él se propone ya desde muy temprano? Porque cuando él llega finalmente a Cádiz, es contratado por la esposa del anterior virrey Iturriaray para que escriba algo en su defensa. Y ahí él empieza a cobrar conciencia de la necesidad de defender a los insurgentes, ¿no?, en contra, porque él era un espadachín con la pluma, ¿no?, en contra de un tal Antonio López de Cancelada, o Juan López de Cancelada, que dirigía la Gaceta de México. Entonces escribió algo que se llamaba algo así como no, el título se me escapa, pero finalmente era un ataque a todos aquellos que estaban en favor de la independencia. Y entonces, pues, Preservando se asume como defensor de la independencia y pues empieza a hacer ataques al tal López de Cancelada, ¿no? Esto es otro de los hitos de su estancia en Europa. Él se convierte realmente en un historiador. Primero en un comentarista, pues más o menos esporádico, y luego pues ya en una gente que reflexiona en términos históricos. De tal manera que, así fuese en condiciones de prisión, pues él va reflexionando acerca de su trabajo, de lo que él piensa acerca de lo que ha ocurrido en México y de lo que medio se perdió tanto para España, porque España en 1812, 1810 convoca a la Constitución que fue luego de la Constitución de Cádiz en 1812, que llegó a regirnos a nosotros, ¿no?, en diferentes momentos. Esto, pues él lo va asumiendo como parte de su saber y como parte de sus convicciones. No se puede ciertamente llegar a ninguna convicción cuando no estás adentrado en un determinado conocimiento. Así que cuando él finalmente llega de regreso de Francia e Historia a Cádiz, pues él quería ser diputado por Monterrey, pero no lo dejan porque señalan que no ha cruzado un trámite. Ese trámite se llamaba el breve de secularización. Y decían, no puede ser diputado. Total que no lo dejaron ser diputado, pero se las sabía de todas. Él no faltaba a las sesiones